Imagina que llegas a tu casa, abres la puerta y encuentras una caja en medio de la sala. Es para ti. La abres y dentro está tu esposa, sin vida. Y antes de que puedas procesar lo que está pasando, recibes un video donde alguien te muestra cómo arrojaban a tus dos hijos, uno de 4 años y otro de 5, desde un puente de más de 150 metros de altura en Venezuela, uno por uno. Ese fue el punto exacto en el que, dicen quienes lo investigaron, Héctor Luis El Güero Palma se rompió para siempre. Desde ese día de 1989 dejó de ser solo un capo más del tráfico de sustancias y se convirtió en algo mucho más oscuro. Un hombre obsesionado con la venganza, con la mente partida entre el dolor, la locura y un gusto casi frío por el poder absoluto. Para entender por qué alguien pudo llegar a ordenar cosas tan brutales como lo que vas a escuchar en esta historia, hay que irse al principio, a un pueblito de Sinaloa, a una casa pobre donde un niño de baja estatura, piel blanca y pelo güero, aprendió muy pronto que si no eras fuerte, el mundo te aplastaba. Héctor Luis Palma Salazar nació el 29 de abril de 1960, aunque algunas fuentes dicen mediados de los 50, en Noria de Abajo, una comunidad marginada del municipio de Mocorito, Sinaloa. Su familia vivía en la pobreza. No había dinero para estudios avanzados, ni oportunidades visibles más allá de trabajar la tierra o intentar sobrevivir con lo mínimo. El niño güero apenas terminó la primaria y desde adolescente ya aprobaba lo único que parecía dar dinero rápido en esa región: robar autos, vender sustancias al menudeo y hacer trabajos para criminales más grandes. En un Sinaloa donde la mercancía ilegal ya era parte del paisaje desde los años 70, un joven que no veía futuro en la escuela encontró en la calle algo que le prometía poder, respeto y billetes que nunca había visto en su casa. Lo interesante es que nadie se imaginaba que ese muchacho chaparro, flaco y de piel clara se convertiría años después en uno de los nombres más temidos del tráfico de sustancias hacia Estados Unidos. Pero todo cambió cuando llamó la atención del hombre equivocado, o del hombre perfecto, según cómo lo quieras ver: Miguel Ángel Félix Gallardo, el padrino, el jefe de jefes, el gran arquitecto del viejo cártel de Guadalajara que controlaba todo el tráfico de polvo blanco y hierba en México durante los años 80. Félix Gallardo no reclutaba a cualquiera. Si te acercaba era porque veía algo en ti: frialdad, inteligencia, lealtad o una combinación peligrosa de las tres. En el caso del güero, vio a un chamaco que no solo estaba dispuesto a hacer lo que fuera, sino que lo hacía sin temblarle la mano. Primero lo usó como sicario. Era el tipo de trabajos que la mayoría rechazaba: eliminar a rivales, cobrar deudas con violencia, enviar mensajes que quedaran grabados en la memoria de quienes los vieran. Pero el güero respondía, y respondía bien. Con el tiempo, ese sicario ascendió. Félix Gallardo lo hizo su lugarteniente y le encargó algo mucho más importante: el trasiego de mercancía ilegal por Sonora y Sinaloa hacia Estados Unidos. Ahí el güero demostró que no solo era bueno ejecutando órdenes violentas, sino que tenía talento para la logística, para mover toneladas de polvo blanco y hierba sin que las autoridades pudieran rastrearlo fácilmente, para construir redes de sobornos y rutas alternas que hacían que cada cargamento llegara al otro lado de la frontera casi sin problemas. Pero mientras ascendía en las filas del cártel de Guadalajara, también empezó a tejer alianzas que definirían su futuro. En ese entorno conoció a dos nombres que hoy son leyenda: Joaquín El Chapo Guzmán, otro muchacho de origen humilde que también había empezado desde abajo, y según varias fuentes, Ismael El Mayo Zambada, un operador calculador y discreto. Juntos empezaron a formar un núcleo que años después se convertiría en el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas de la historia de México. Pero aquí viene el problema. En el mundo de las organizaciones criminales hay una regla que siempre termina cumpliéndose: el que crece demasiado empieza a creerse igual al que lo hizo crecer. Y en algún momento entre mediados y finales de los 80, el güero decidió que ya no necesitaba pedir permiso para todo, que podía mover mercancía por su cuenta.
que podía, tal vez, quedarse con algo que no le correspondía. La versión que más se repite entre investigadores, periodistas y documentos judiciales es sencilla y a la vez suicida. El güero robó un cargamento de polvo blanco, supuestamente unos 300 kilos, propiedad de su propio jefe, Miguel Ángel Félix Gallardo. En ese mundo, robarle mercancía a un desconocido es peligroso. Robársela al hombre que controla todo el tráfico de sustancias en México, al jefe de jefes, es una sentencia firmada con tu propia sangre. Cuando el padrino se enteró de que su lugarteniente güero lo había traicionado, no reaccionó con gritos ni con una ejecución rápida. Reaccionó con algo mucho peor: paciencia. Decidió que no lo iba a eliminar de inmediato. No, iba a destruir lo que más le doliera. Iba a enseñarle que en ese mundo la traición no se paga solo con la vida del traidor, sino con todo lo que ama. Y para ejecutar esa lección, Félix Gallardo necesitaba a alguien especial, alguien que pudiera infiltrarse en la vida del güero sin levantar sospechas, alguien dispuesto a cruzar líneas que hasta entonces se consideraban casi sagradas en el mundo del narco mexicano. Aquí es donde entra en escena un personaje que parece sacado de una película de suspenso: Rafael Clavel Moreno, venezolano, descrito como carismático, bien parecido, apodado El Buen Mozo. Oficialmente se presentó como sicario y subordinado del Güero Palma, pero su verdadera lealtad estaba con otro lado, con los Arellano Félix, los primos de Félix Gallardo que controlaban Tijuana, o directamente con el padrino según distintas versiones. Todas las fuentes coinciden en lo esencial. Era un infiltrado preparado para destruir a Palma desde adentro, y su misión no era disparar un arma, era seducir. Su objetivo: Guadalupe Leija Serrano, la esposa del güero, una mujer joven, atractiva, madre de 2 niños pequeños, Héctor, de 5 años, y Natalie, de 4. Las versiones coinciden en el núcleo de la historia, aunque difieren en los matices. Algunos dicen que Guadalupe se enamoró genuinamente de Clavel, otros que fue manipulada, engañada, presionada emocionalmente durante meses. Lo que sí se repite una y otra vez en informes periodísticos y judiciales es que Clavel logró convencerla de abandonar a su esposo. Mientras el güero viajaba por todas las rutas que controlaba junto al Chapo y el Mayo, moviendo mercancía ilegal, coordinando envíos, sobornando autoridades y enfrentándose a rivales en una guerra territorial cada vez más violenta, Clavel se acercó poco a poco a Guadalupe. Le dijo las palabras exactas que necesitaba escuchar. La convenció de que podían tener una vida mejor, lejos de la violencia, lejos de un hombre que pasaba más tiempo en operaciones criminales que en casa. Y en cuestión de días, Guadalupe tomó una decisión que sellaría el destino de todos los involucrados. Antes de huir con Clavel, retiró cerca de $2 millones de una cuenta del güero. Luego desapareció con el venezolano y los 2 niños rumbo a Estados Unidos. Imagina el golpe. De un día para otro, el capo que había escalado desde la nada, que se había convertido en uno de los operadores más importantes del tráfico de sustancias en México, se enteró de que su esposa lo abandonó, se llevó a sus hijos y además le vació una cuenta millonaria. Para cualquiera sería devastador, pero para un hombre que solo conocía como respuesta la violencia y el orgullo, eso era algo más que una traición personal. Era un ataque directo a su ego, a su poder, a su reputación dentro del mundo criminal. Sus socios lo miraban diferente, los rumores corrían rápido. Al güero le robaron la vieja y los hijos. En ese entorno, la imagen lo es todo, y la suya acababa de ser destrozada públicamente. Lo que el güero no sabía es que eso apenas era el primer movimiento de un plan diseñado para destruirlo completamente. Los siguientes pasos iban a cruzar una línea que, en ese momento, se consideraba casi sagrada en el narco mexicano: la regla no escrita de no tocar a mujeres ni niños. Hasta entonces, las guerras entre cárteles se mantenían, al menos en teoría, entre adultos involucrados directamente en las operaciones. Las familias, especialmente los menores, eran territorio prohibido.
Según las investigaciones periodísticas, documentos oficiales y testimonios recogidos por medios como Infobae, BBC, Milenio y El País, Clavel llevó primero a Guadalupe a San Francisco, California. Allí, lejos del territorio del Güero, la ejecutó de forma brutal. Pero no se detuvo ahí. Para rematar la humillación, envió una parte del mismo directamente a Palma en una hielera. Pausa un segundo y piensa en eso. No estamos hablando solo de quitarle la vida a su esposa. Hablamos de convertir su muerte en un símbolo, en una advertencia psicológica brutal, en un golpe que decía: podemos llegar más lejos que tú, podemos destruir lo que sea que ames. Eso, para un capo acostumbrado a infundir miedo, fue como mirarse al espejo y ver que alguien más estaba dispuesto a cruzar límites que él aún no había tocado. Pero lo peor estaba por venir. Después de San Francisco, Clavel viajó con los hijos de Palma a Venezuela. Ahí, en el Puente de la Concordia, una estructura de más de 150 metros de altura ubicada en la zona de Guarenas, acabó con la vida de los dos pequeños. La parte más perturbadora es que, de acuerdo con múltiples versiones citadas en medios mexicanos, el propio Palma recibió un video del momento exacto en que perdía a sus hijos. No era solo un homicidio múltiple, era una ejecución con un guión pensado para destruirlo emocionalmente. Un mensaje que decía: esto te pasa por traicionar al padrino, esto te pasa por robarnos. Era una tortura psicológica diseñada para romper incluso al criminal más frío. ¿Quién ordenó realmente ese ataque? Ahí es donde las versiones empiezan a cruzarse, pero todas coinciden en los responsables principales. Algunas fuentes apuntan directamente a Félix Gallardo, enfurecido por el robo de los 300 kilos de polvo blanco, usando a Clavel como instrumento de una venganza quirúrgica. Otras destacan el papel protagónico de los Arellano Félix, rivales directos de Palma y del Chapo en la disputa por el control de Tijuana y las rutas hacia Estados Unidos, diciendo que Clavel trabajaba específicamente para ellos y que la familia del Güero fue víctima de una jugada estratégica del cártel de Tijuana para debilitarlo. Lo que se mantiene constante en todas las investigaciones, contraste tras contraste, es esto: Rafael Clavel era un infiltrado enviado por enemigos del Güero. Guadalupe fue eliminada y enviaron una parte de su cuerpo en una hielera. Los dos niños fueron arrojados desde un puente de más de 150 metros en Venezuela. El Güero recibió un video de la escena, y la intención clara era golpearlo donde más le doliera, usando a su familia como arma de guerra. Ese día, algo se terminó de quebrar dentro del Güero Palma. Hasta entonces se movía dentro de un código criminal retorcido, sí, pero con ciertas líneas que no se cruzaban. La familia se respetaba, los niños no se tocaban, las mujeres quedaban fuera del conflicto directo. Después de ver lo que le hicieron a su esposa e hijos, tomó una decisión que cambiaría para siempre ese código en el narco mexicano. Si ellos rompieron la regla, él iba a borrarla del mapa para siempre. Los sicarios que trabajaron con él en esa época cuentan, según entrevistas recogidas por Milenio, que enloqueció, que nunca fue el mismo, que ahí se acabó todo. Y tenían razón. Aquí empieza la parte más oscura de la historia: la venganza calculada y brutal de Héctor Palma Salazar. Los relatos sobre lo que hizo después no son leyendas de corrido ni exageraciones de narcocorridos. Son episodios documentados una y otra vez por periodistas de investigación, autoridades mexicanas y estadounidenses y registros judiciales. El Güero diseñó una respuesta que no se contentaba con atacar a los responsables directos. Quería replicar el dolor, espejo por espejo, y enviar un mensaje que resonara por décadas en el mundo criminal. Según múltiples fuentes, primero se enfocó en el propio Rafael Clavel. Usando sus contactos, su dinero y el apoyo logístico, moral y financiero de sus socios, el Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, logró que autoridades venezolanas detuvieran a Clavel por el homicidio de los dos niños. Una vez en prisión, el venezolano perdió la vida en lo que oficialmente se reportó como una riña dentro del penal. Pero nadie, absolutamente nadie en el mundo criminal, creyó que fue accidental. La mano del Güero había llegado hasta Venezuela, pero Palma no se detuvo ahí.
Un detalle escalofriante que se repite en investigaciones de Infobae, Milenio, BBC y otros medios especializados es que también decidió que los hijos de Clavel debían pagar. Eran 3 menores de edad. En su lógica retorcida por el dolor y la rabia, esa era la única forma de equilibrar la balanza. Si a él le quitaron 2 niños, él arrancaría los 3 del enemigo. Según testimonios recogidos entre sicarios sinaloenses, ordenó que los 3 hijos de Clavel murieran exactamente igual que murieron los suyos. Las fotos del crimen fueron tan brutales que nadie más quiso verlas. Era su forma de demostrar que había respondido con la misma brutalidad, o incluso peor, que la que usaron contra él. Esta respuesta no solo rompía la regla de no tocar a mujeres y niños, la pulverizaba, la convertía en cenizas. A partir de entonces, la guerra entre cárteles empezó a incluir a familias completas como objetivos legítimos, metiendo de lleno a inocentes en un conflicto que, durante años, se había mantenido, al menos en teoría, entre adultos directamente involucrados en organizaciones criminales. Y la venganza se extendió mucho más. Documentos y reportajes señalan que el Güero ordenó la ejecución de 3 cómplices venezolanos de Clavel. También eliminó al abogado del cártel de Tijuana. Y luego fue por algo aún más audaz. 9 familiares de Miguel Ángel Félix Gallardo y del clan Arellano Félix. Las versiones sobre quiénes fueron exactamente esas 9 víctimas varían. Algunos reportes hablan de la suegra de Félix Gallardo. Otros mencionan a una prima de 21 años de Ramón, Francisco y Benjamín Arellano Félix. Lo que es constante en todos los relatos es que entre las víctimas había mujeres, consolidando una de las caras más oscuras del Güero Palma, la de feminicida. Pero su sed de venganza no se detuvo en los directamente relacionados con el plan de Clavel. En 1990, el Güero contrató a 4 policías judiciales sinaloenses para eliminar a alguien que, en teoría, no tenía nada que ver con su guerra personal. Norma Corona, una abogada y activista de derechos humanos que investigaba las extrañas muertes de 3 abogados que, por desgracia, habían conocido alguna vez a Rafael Clavel Moreno. Norma Corona era conocida en Sinaloa por defender aguerridamente a víctimas de la violencia. Creía que esos 3 colegas suyos habían sido detenidos por policías corruptos, sometidos a interrogatorios violentos y ejecutados como parte de la guerra en el Pacífico mexicano. Había decidido representar a sus familias y hallar a los culpables. Aquella decisión fue fatal. Norma se acercó demasiado a encontrar al autor intelectual del crimen múltiple y, antes de que pudiera dar aviso a la Procuraduría General de la República, fue ejecutada el 21 de mayo de 1990 en Culiacán. Su trabajo en vida causó que la abogada recibiera el título honorífico de Madre del Activismo Contemporáneo y orilló al gobierno mexicano a crear la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Su homicidio también intensificó una temporada de cacería contra defensores de derechos humanos que continúa hasta hoy. Según la red TDT, en México han sido ejecutados desde 2001 hasta 2023 al menos 325 activistas. El Güero Palma mostraba así otra de sus caras, la de un eliminador de activistas. Mientras el mundo criminal tomaba nota de hasta dónde estaba dispuesto a llegar, el Güero consolidaba su poder junto al Chapo y el Mayo, controlando rutas estratégicas entre Sinaloa, Sonora, Jalisco y la frontera con Arizona, sobornando autoridades a todos los niveles y dirigiendo un ejército de criminales que enviaban toneladas de polvo blanco y hierba hacia Estados Unidos cada mes. Era, al mismo tiempo, un capo en ascenso y un hombre con un duelo no resuelto. Un vacío emocional que rellenaba con más violencia y más control. Pero la historia del narco mexicano nunca es lineal. Mientras Palma y el Chapo se fortalecían, el viejo equilibrio del cártel de Guadalajara se rompía definitivamente. La captura de Félix Gallardo en 1989 abrió la puerta a una fractura territorial que se convertiría en guerra abierta. De ese tronco surgieron nuevas ramas, entre ellas el grupo de los Arellano Félix en Tijuana y el bloque que sería conocido como Cártel de Sinaloa, liderado por el Güero, el Chapo y el Mayo. La guerra entre ambos bandos escaló rápidamente.
Uno de los episodios más recordados ocurrió en noviembre de 1992, cuando el Chapo Guzmán y el Güero Palma enviaron a un grupo de sicarios fuertemente armados a la discoteca Cristín, en Puerto Vallarta, con una misión específica: eliminar a Francisco Javier y Ramón Arellano Félix, que se encontraban de fiesta en el lugar. Dispararon más de 1000 balas dentro del establecimiento durante varios minutos. Los hermanos Arellano se salvaron al esconderse en el plafón del baño y salir por el ducto del aire acondicionado cuando los disparos terminaron. En el lugar murieron 6 personas y 3 más resultaron heridas de gravedad. Esa confrontación marcó un punto de no retorno en la guerra entre Sinaloa y Tijuana. A partir de ahí, ambos bandos se enfrentaron en operativos, emboscadas, ejecuciones públicas y ataques que dejaron cientos de víctimas en los años siguientes. Uno de los momentos más polémicos y trágicos de ese periodo fue el homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el 24 de mayo de 1993, en el aeropuerto de Guadalajara, en medio de un supuesto enfrentamiento entre sicarios del Chapo y de los Arellano Félix. Ese episodio desató una presión política enorme y puso foco nacional e internacional sobre esa guerra en la que el nombre del Güero Palma resonaba como uno de los principales responsables del clima de violencia. Las autoridades mexicanas y la DEA estadounidense intensificaron sus esfuerzos para capturar a los líderes del cártel de Sinaloa. Y apenas un mes antes de su captura, el Güero sumó 2 homicidios más a su lista. Ordenó la ejecución de un subcomandante de la Policía Judicial de Nayarit y uno de sus escoltas, acusados de supuestamente cambiar de bando y unirse al cártel de los Arellano Félix. Con esos 2 crímenes mostraba su cuarta cara, la de matapolicías. Sin embargo, el golpe definitivo para Héctor Palma llegó 2 años después de la muerte del cardenal, no en un operativo espectacular ni en un enfrentamiento armado, sino en un accidente que parece guión de película de suspenso. El 23 de junio de 1995, el Güero viajaba en un Learjet privado rumbo a Guadalajara para asistir a una boda. El plan original era aterrizar en Toluca, pero cuando se acercaron al campo aéreo descubrieron que el ejército tenía rodeado el lugar. Imposible bajar ahí. El piloto intentó desviarse a Zacatecas, mismo problema, militares por todas partes. Luego intentaron Guadalajara, otra vez, imposible. El combustible se agotaba rápidamente y las opciones se reducían a 0. Finalmente, la aeronave se quedó sin combustible y se estrelló en una zona limítrofe entre Jalisco y Nayarit, cerca del ejido Pantanal, municipio de Xalisco. Murieron el piloto y el copiloto, pero el capo sobrevivió al impacto, aunque malherido. Sus hombres lograron sacarlo de los restos del avión y lo llevaron a una casa de seguridad en Guadalajara. Intentó confundirse con las autoridades usando un uniforme completo de la Policía Judicial Federal, con identificación incluida, pero ya había demasiado ruido alrededor del accidente. Militares y policías rastrearon la zona durante horas y terminaron localizándolo al día siguiente. Cuando lo detuvieron, uno de los detalles que más se repite en crónicas y reportajes es casi simbólico: el supuesto líder brutal, el hombre de la venganza sin límite. El capo que había ordenado crímenes contra niños, mujeres, activistas y policías yacía postrado en una cama, vestido con bata, con una pistola de oro apretada en la cintura, rodeado de un operativo que lo había seguido por años. Para muchos, fue la escena perfecta para cerrar la primera etapa de su historia. El hombre que había respondido a una tragedia familiar con una venganza desmedida, reducido no por un disparo ni por una traición, sino por la caída de su propio avión. Tras su captura, Palma fue enviado al penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, donde también se encontraba recluido su socio y compadre, Joaquín El Chapo Guzmán. Ahí ambos capos compartieron años de prisión, manteniendo comunicación y, según reportes, coordinando desde adentro operaciones del cártel de Sinaloa, que seguía funcionando en el exterior bajo el mando de Ismael El Mayo Zambada. En enero de 2001, el Chapo logró fugarse de Puente Grande en una operación espectacular que involucró sobornos masivos a custodios y autoridades. El Güero, en cambio, permaneció encerrado.
Para 2007, 12 años después de su captura, fue extraditado a Estados Unidos, donde varias cortes federales lo acusaban de tráfico de toneladas de polvo blanco hacia territorio estadounidense, lavado de dinero y participación en una organización criminal transnacional. Para evitar una eventual sentencia de cadena perpetua, el Güero Palma se declaró culpable. Extraoficialmente, múltiples fuentes informaron que también aceptó entregar información a las autoridades estadounidenses a cambio de una reducción significativa de su condena. Así, Héctor Palma fue sentenciado a 16 años de prisión federal en Estados Unidos y 5 más en libertad condicional. Pero la historia dio un giro inesperado. Solo permaneció 9 años en la penitenciaría federal de Atwater, California. El gobierno estadounidense dijo que fue liberado por buena conducta y porque había cumplido ya el 85% de su condena, lo que legalmente le daba derecho a salir en libertad condicional. En junio de 2016, después de casi 3 décadas entre prisiones mexicanas y estadounidenses, el Güero Palma fue entregado de vuelta a México. La entrega se realizó en el cruce fronterizo de Puente Nuevo en Matamoros, Tamaulipas. De allí fue trasladado en avión hasta Ciudad de México y encarcelado en la prisión de máxima seguridad del Altiplano, de donde su socio El Chapo se había fugado apenas un año antes, en 2015. Pero la esperanza del Güero de recuperar su libertad se esfumó rápidamente. Apenas pisó suelo mexicano, fue detenido de nuevo, esta vez acusado por los homicidios de los 2 policías en Nayarit en 1995. Desde entonces han sido varios los intentos de su defensa para lograr su liberación. En mayo de 2023 estuvo a punto de salir. Un juez consideró que los delitos que le imputaban habían prescrito. La decisión indignó al país, que todavía recordaba los días de terror desatados por el Capo en los años 90. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó públicamente su rechazo a la posibilidad de que el Güero volviera a las calles. La Fiscalía General de la República interpuso recursos y logró que una nueva orden de captura se ejecutara dentro del propio altiplano, manteniendo al Capo tras las rejas. En marzo de 2024, un juez ordenó repetir el proceso judicial que mantiene encarcelado al Güero, señalando posibles irregularidades. Pero mientras se investigan esas supuestas fallas legales, el narco seguirá en prisión. La Fiscalía ha dejado claro que no permitirá su liberación fácilmente, recordando su historial: infanticida, feminicida, asesino de activistas y matapolicías. Porque al final, la historia del Güero Palma se sostiene sobre 3 pilares que chocan violentamente entre sí. Un origen humilde marcado por la pobreza extrema en un pueblito sinaloense, un ascenso meteórico en el mundo del tráfico de sustancias que lo llevó a convertirse en cofundador del Cártel de Sinaloa, y una tragedia familiar tan extrema que rompió incluso las reglas no escritas del propio crimen organizado. Entre la venganza que lo definió después de perder a su esposa e hijos, la locura que muchos sicarios y analistas le atribuyen tras recibir en una hielera una parte del cuerpo de Guadalupe y el video de sus niños siendo arrojados al vacío, y el poder absoluto que llegó a ejercer durante una década en los años 80 y 90, su vida parece más un estudio de caso sobre cómo se descompone un ser humano que la simple biografía de un capo más. Todo empezó con una traición en silencio, un cargamento de 300 kilos robado a mediados de los 80, un jefe humillado que no perdonaría jamás, y un plan de venganza diseñado por Félix Gallardo y los Arellano Félix, que no fue a por la cabeza del traidor, sino por lo que más amaba. Un plan que incluyó seducir a su esposa con un sicario venezolano apodado El Buen Mozo, eliminarla brutalmente y enviar una parte de su cuerpo en una hielera, y luego arrojar a 2 niños de 4 y 5 años desde un puente de más de 150 metros mientras alguien grababa la escena para que el padre la viera. La respuesta del Güero fue igual o más brutal. Eliminó a Clavel en una prisión venezolana. Ordenó que los 3 hijos de Clavel murieran exactamente igual que murieron los suyos. Ordenó la ejecución de 3 cómplices venezolanos de Clavel. Eliminó a 9 familiares de los Arellano Félix y Félix Gallardo. Eliminó al abogado del Cártel de Tijuana. Y en 1990 ordenó el homicidio de Norma Corona.
la activista que investigaba a fondo los crímenes relacionados con su venganza. En 1992 organizó junto al Chapo un ataque donde dispararon más de 1000 balas en la discoteca Christine en Puerto Vallarta, intentando eliminar a los hermanos Arellano Félix y dejando 6 personas muertas. Y en 1995, apenas un mes antes de su captura, ordenó la ejecución de 2 policías acusados de traición. Esa cadena de violencia cambió para siempre el código del narco mexicano. Antes de 1989 existía una regla tácita de que mujeres y niños quedaban fuera de las guerras entre cárteles. Después de lo que le hicieron al Güero y de lo que él hizo en respuesta, esa regla desapareció. A partir de entonces, las familias completas se convirtieron en objetivos, los niños dejaron de ser intocables y la violencia escaló a niveles que aún hoy definen la brutalidad del crimen organizado en México. Según datos de la organización Causa en Común, entre 2018 y 2022 fueron ejecutados más de 1,818 policías en México, muchos de ellos en el contexto de guerras entre cárteles que ya no respetan ningún límite. Y según la red TDT, desde 2001 hasta 2023 han sido ejecutados al menos 325 activistas de derechos humanos, un fenómeno que tiene su origen simbólico en el homicidio de Norma Corona en 1990, ordenado por el Güero Palma. Hoy, con más de 28 años tras las rejas entre México y Estados Unidos, Héctor Luis Palma Salazar sigue siendo un símbolo de cómo una tragedia personal puede convertir a un criminal en un monstruo. De cómo el dolor, cuando se mezcla con poder absoluto y acceso a ejércitos de sicarios, puede generar una espiral de violencia que no termina nunca. De cómo la venganza, lejos de sanar, solo multiplica el sufrimiento. Cada vez que se menciona su posible liberación, resurgen las mismas preguntas. ¿Es el mismo hombre que ordenó que 3 niños murieran exactamente igual que murieron los suyos? ¿Quedó algo de cordura después de recibir en una hielera una parte del cuerpo de su esposa y un video de sus hijos siendo arrojados al vacío? ¿Qué haría si volviera a las calles, en un México donde el cártel de Sinaloa sigue siendo una de las organizaciones más poderosas del planeta y donde sus antiguos enemigos, los Arellano Félix, han sido en gran parte desmantelados? Entre la venganza, la locura y el poder absoluto, el Güero Palma dejó una marca imborrable en la historia del crimen organizado. Demostró que cuando se cruzan ciertos límites ya no hay vuelta atrás y que el dolor puede ser tan destructivo como cualquier arma. Su legado son 4 caras que lo definen hasta hoy: infanticida, feminicida, asesino de activistas y matapolicías. Y todo empezó con una traición, un cargamento robado y un enemigo que decidió no atacar al traidor, sino destruir todo lo que amaba.